Eh, bueno, lamentar los anuncios. ¿Ustedes recuerdan en marzo cuando empezó todo este drama, cuando la OMS declaró al SARS-CoV como pandemia, al virus a la modalidad de coronavirus que tenemos ahora, de COVID-19? Cada vez que anunciaban todos los días estas enfermedades y estos fallecimientos y estas gravedades, como la del padre Cruz Jiminián o la de Johnny Ventura. Y entonces ahora como que estamos volviendo a eso por las personalidades locales e internacionales que todos los días se van sumando, ¿no? a este diagnóstico lamentable. En Estados Unidos se anunció ayer que Russell Westbrook debe ser ahora mismo, debe estar entre los 5 mejores jugadores de la NBA. Está con Houston, pero sus mejores años lo jugó con Oklahoma junto a Kevin Durant. Ahora está con Houston junto a James Harden, y la NBA pretende empezar los juegos en los que ellos le llaman la burbuja de Disney en Orlando, Florida. En Orlando, antes de ayer hubo 15,000 casos nuevos. Es una locura. En Orlando no, en la Florida. Y entonces, Russell Westbrook fue diagnosticado con coronavirus en el día de ayer y puesto en cuarentena. Una baja sensible para Houston, que obviamente está luchando con Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers en el oeste de la NBA por un campeonato que va a tener un asterisco, porque la campaña fue suspendida desde marzo, desde que un jugador de los Utah Jazz dio positivo por primera vez y generó este escándalo global del que todavía no salimos. En el país, Víctor Díaz Rúa y su esposa fueron diagnosticados. Me preocupa porque dice que están hospitalizados en el Homs. O sea, lo que parece ser que no solamente fue el diagnóstico, parece ser que hay otra complicación más. Deberíamos tratar de comunicarnos con ellos más adelante. La situación es muy, muy difícil con este tema del coronavirus. Primero porque tenemos confianza. Le perdimos el miedo al virus cuando el virus se puso más fuerte. Y eso tiene que ver con muchos factores, pero sobre todo el hecho de que nadie en el mundo está preparado para algo nuevo. Esto no existía. No hay precedente de una pandemia moderna. Y sobre todo como esta. Y el mundo está aprendiendo sobre la marcha de la pandemia. Y por eso hay tanto procedimiento errático. Yo estoy terminando mi diagnóstico sobre la causa de la derrota del PLD y de la crisis, la gestión de la crisis del coronavirus. Para mí tuvo un efecto boomerang. Lo voy a tratar de explicar más tarde, porque la configuración de la cuarentena es muy difícil. La naturaleza de la cuarentena es algo muy difícil de sobrellevar, sobre todo para los que no tienen el financiamiento, el dinero para financiar la cuarentena. Y eso es un tema complicadísimo y que hay que tomar en cuenta. Otro factor, los médicos están cansados, porque los médicos tienen desde finales de febrero, en rush, en prisa, en estado de prisa, sacrificando a su familia constantemente. Ya tienen 4 meses el personal médico sanitario que le está haciendo frente a esto. Tienen que tener por física, por naturaleza, un agotamiento, tanto de la actitud como de las capacidades. Y ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Y la presión económica y la presión política para que bajáramos la guardia. Y ahora tenemos una situación muy difícil que lo más probable derivará en otro estado de emergencia, que yo no sé cómo se administre, pero lo más probable desemboquemos ahí otra vez. Entonces, señores, miren, la primera participación nuestra en el programa, el lunes, después de las elecciones, la primera reflexión que hicimos aquí, nosotros le dijimos al presidente electo, todavía no se habían terminado de contar los votos, le dijimos a Luis Abinader que tratara de convencer a Valdés Albizu para que se quede. O sea, si ustedes buscan el programa del lunes pasado, ustedes van a ver que yo a las 7 y pico de la mañana estaba planteando del lunes que se quedara Héctor Valdés Albizu. ¿Por qué yo decía eso? Bueno, primero, yo lo dije por 3 cosas.
Y no volví a hablar más de eso porque ya después mucha gente empezó a hablar de eso y ya el mensaje había llegado. Por tres cosas yo dije que propuse eso. Primero, porque Valdés Albizu tiene un comportamiento técnico, incluso en los momentos más álgidos de la campaña electoral, ese tipo mantiene su comportamiento. Todos los días yo decía por aquí, vamos a darle una cuarentena dorada a ese electorado si no va a votar en contra de nosotros. Todos los días yo lo decía. Vamos a darle una cuarentena dorada. ¿Y dónde está el dinero? En el Banco Central. En marzo nosotros teníamos 11,000 millones de dólares en reserva. Cuando Hipólito dejó el poder en el 2004 al PLD, hace 16 años, teníamos, creo que eran menos 149 millones de dólares. Estaban vacías, el Banco Central estaba vacío. Y miren el resultado hoy. Y a pesar de toda la turbulencia política, Héctor Valdés Albizu se mantenía con un comportamiento técnico, prudente, como debe ser él, no yo soy el político. Yo tenía un discurso de que usáramos esos recursos para financiar la cuarentena y que usáramos 3 meses de la AFP. Ese era mi discurso, no me hicieron caso, perdimos las elecciones. Ahora, ese señor se mantenía neutral. Gastamos 1,000 millones de dólares del Banco Central en la crisis, en la cuarentena, y gastamos 2,000 millones en estabilizar la tasa de cambio. Ahí quedan 8,000 millones de dólares. Abinader está heredando 8,000 millones de dólares de la gestión macroeconómica de los gobiernos del PLD. Eso no hay tiempo de verlo ahora porque todo está muy turbio. No se va a ver después. Entonces, por eso yo decía, wow, este tipo no tiene que ver con partido. Este tipo lo que tiene que ver con la estabilidad de esas variables que generan un choque de confianza. Esa es la otra razón. Si ustedes buscan la etimología, la construcción etimológica histórica del concepto confianza, ustedes saben a dónde van a llegar. A la fe, porque es un tema religioso. Hemos dicho como 1000 veces, sin religión no puede haber economía. Entonces la palabra confianza tiene una raíz histórica indoeuropea, que es donde nace la cultura occidental, donde nace la cultura griega, que viene de un vocablo primitivo que se llama que construye a su vez el concepto de persuasión, fe. ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué la gente cree? Y la palabra confianza está asociada a la economía, porque la economía, el dinero, es un acto de fe. Yo te doy a ti lo que dice Yuval Harari. Usted le da a una persona dura 6 meses produciendo una mata de plátano, de guineo, produce su guineo, su plátano, su racimo, y te lo entrega y tú le das un pedazo de papel. Entonces, el guineo, el plátano, tiene un valor intrínseco. ¿Cuál es? Que tú te lo comes y se madura. Y si no se madura, lo hierves y también te lo comes. Ese es el valor intrínseco. Pero el dinero tiene un valor cultural. Porque tú no te puedes comer el dinero. Y es lo que Yuval Harari dice cuando compara eso con un grupo de chimpancé. A un grupo de chimpancé tú nunca lo vas a convencer de que te den una mano de guineo que ellos tengan a cambio de tú darle un papel moneda. Porque ellos no creen. Ellos no han construido pensamiento para desarrollar patrones culturales como el de la fe que nosotros desarrollamos. Sin religión no puede haber humanidad. Y lo que más se parece a un acto de fe es la economía. Mi trabajo, el fruto de mi trabajo de 20, 30, 40 años, yo voy y lo llevo a un banco y el banco me da un papel. Y eso es tener confianza. Eso es persuadirte para que hagas eso. Y cuando eso se daña, como se dañó en el 2003 con la crisis de Banintec, la sociedad colapsa. O como pasó en el 1929 con la crisis.
de la post-Primera Guerra Mundial, el crack del 29 que va a cumplir 100 años dentro de 9 años, la mayor crisis económica de la historia. Valdés Albizu genera choque de confianza. Ese es el segundo factor. Y por eso yo decía, déjenlo ahí, vayan a convencerlo, porque debe estar cansado como los médicos. Tiene mucho tiempo. Él fue el que sustituyó a Mario Rivitini en el Banco Central, señor, en el 95 por ahí. Y la única vez que ha salido de ese Banco Central fue cuando pusieron primero al hijo de Ibelice Prade Pérez y luego a Malcún. Era un desastre, Malcún, un desastre ahí. Todavía el desastre de Malcún lo estamos pagando. 630.000 millones tiene que andar la crisis de Baninter. 630.000 millones de dólares, el manejo que se le dio a eso. Empezaron a devolverle cuarto hasta a los cueros y a la Megadiva y a todo el mundo. Una cosa de locos. Y generaron un pasivo que se llama déficit cuasi fiscal. Si usted entra ahora mismo a la página del Banco Central y usted busca déficit cuasi fiscal, usted verá que está por encima de los 625.000 millones. Ese es el mayor acto de corrupción de la historia de este país, aunque nadie hable de eso. Toda la cantidad de gente que se benefició del hoyo de Baninter. Y lo estamos pagando esta generación, ¿no? De eso hace 17 años. Vino Leonel, puso a Valdés Albizu, generó el choque de confianza y la economía empezó a estabilizarse. Y ahí están los resultados. 11.000 millones de dólares en reserva. Gastamos 3 en la devaluación del dólar y en la crisis y quedan 8. Ahí están. Y ese el otro factor por el cual yo pedí que se quede Valdés Albizu el lunes pasado, porque estamos en medio de una tormenta y asociada a la crisis de salud viene una crisis económica. ¿Qué te lo dice a ti? La caída de los precios del petróleo. La mayoría de la sociedad industrial se mueve con petróleo, con combustibles fósiles. Se cae el petróleo, es un indicador de que la economía se te cayó. Y eso va a generar un choque. ¿Cuándo? Cuando se acaben los inventarios. Cuando se acaben los inventarios mundiales, ustedes verán el problema. Porque no es verdad que la producción tiene el mismo ritmo de marzo. Y nosotros no hemos enfrentado lo peor. Si tú has enfrentado lo peor, tú tienes que tener a una persona que genere ese nivel de estabilidad en lo más importante después de la salud, que es la economía de una sociedad. Por esos 3 motivos fue que el lunes pasado yo pedí, convenzan a Valdés Albizu de que se quede ahí. Y es una señal de Abinader, de inteligencia política, porque yo me imagino el entorno de Abinader hablándole disparate, de que no, ¿cómo tú eres ese tipo ahí? Yo quiero. Abinader ha dado una señal de que el tipo sabe, tiene sentido de la realidad, no es un loco viejo que se deja llevar de todos los disparates que le dice, y eso es positivo. Por otro lado, señores, miren, ayer Rosario Espinal dio unas declaraciones que ella fue al programa de Pablo Macchini y ahí dijo muchas cosas. Cuando uno la entrevista, uno dice muchísimas cosas. Y entonces ella dijo algo que yo quiero conectar con la muerte del presidente Balaguer. Entonces, yo voy a decir lo que Rosario Espinal dijo primero y después voy a conectarlo con los 18 aniversarios de la muerte de Balaguer. Dice Rosario Espinal que en el futuro los presidentes de la República Dominicana serán empresarios. José, te faltó algo. La deuda, porque tú nada más hablaste de las reservas. Está bien, pero ya yo estoy ahora en la muerte de Balaguer. Mañana de esa colita la dejaste. No, porque yo no voy a discutir eso contigo, porque el capital tiene sus reglas. Y eso lo podemos hablar mañana. Miren, señores, dice aquí, dice Rosario Espinal, los futuros presidentes de la República Dominicana serán empresarios, comediantes o de la farándula, dice Rosario Espinal. Deberíamos llamarla mañana o lo que sea más adelante. Los futuros presidentes, no asertivo, lo de Rosario. Los futuros presidentes de la República serán empresarios, comediantes o de la farándula. Ella dice eso. Y yo digo, eso es relativo, eso depende. ¿Depende de qué? Miren, si continúa este ciclo que empezó en el año 1978 con la llegada del PRD
y no se ha detenido. Entonces, en este ciclo de paz, nosotros no hemos visto una intervención brusca de la democracia desde el 78 para acá. La sociedad se empodera, las estructuras se vuelven más horizontales y en esa horizontalidad cualquiera puede llegar a presidente. Además, eso se complementa con la revolución de los medios de comunicación. La capacidad que tiene la sociedad de construir un fenómeno electoral en un mes y te lo vende y tú lo compras y votas por él, aunque después llore lágrimas de sangre. Ahora, ¿qué pasa si ese ciclo electoral estable se interrumpe? Que viene la crisis. Cuando viene la crisis, la sociedad mira perfiles más específicos y vuelve a líderes que se dediquen a eso, ya sean del orden militar o del orden jurídico, que son los dos perfiles que más cuadran con los periodos de crisis. Cuando vienen periodos de crisis, que tienen la capacidad para dirigir los pueblos en esos tiempos tumultuosos. Si la sociedad sigue dominada por el paradigma económico, es como dice Rosario, surge cualquiera de ahí. Porque se convierte la política en una mercancía, en un producto de marketing. Y por eso surgen todos esos fenómenos rarísimos que usted ve en América Latina, incluso en Estados Unidos. Miren Estados Unidos. Donald Trump es un antipolítico y ahí está dirigiendo el país. Ahí está dirigiendo el país. Entonces, ¿qué pasa con el tema de Balaguer? Y con esto termino. Miren, para mí, el Partido de la Liberación Dominicana cayó en una trampa histórica con Balaguer. Una trampa histórica, si vemos al PLD en función de la misión que tenía de completar la obra de Duarte, Sánchez y Mella y de Luperón y Camaño. De Luperón. O sea, es un compromiso con un proyecto progresista, con un proyecto azul. Esa era la misión del PLD cuando nace en 1973. Todavía eso encabeza sus estatutos. ¿Qué ocurre? Cuando Balaguer le ofrece el apoyo al PLD, debía considerarse un apoyo táctico, no estratégico. ¿Qué significa un apoyo táctico? A Balaguer le convenía apoyar al PLD y no a Peña. Y decidió apoyar al PLD. Y al PLD le convenía que Balaguer lo apoyara a él y no a Peña. Entonces ahí hay dos intereses que se conjugan y producen un resultado. El triunfo del 96. Como ahora, a Luis Abinader le convenía que Leonel y Danilo se pelearan. Y se pelearon como dos muchachos, jugando por un guante y una pelota. Y Abinader ganó. Eso es todo, esa es la historia. Ahora, después que el PLD ganó, el PLD tenía que darle la mano a Balaguer y decirle muchas gracias. Nosotros le vamos a agradecer infinitamente su apoyo y lo vamos a respetar en la medida de nuestras posibilidades. Pero nosotros tenemos una misión que está consagrada en esos estatutos y vamos para allá. Y de alguna manera el PLD empezó así. Por eso fue que nos pusieron comer solo. Porque nosotros en los barrios no dábamos la comida a todo el mundo. No, nosotros se la dábamos a quien la necesitaba. Y los reformistas que venían de una concentración del poder de 23 años, no lo necesitaban. Y por eso el PLD no le daba. ¿Y qué hicieron? No pusieron comer solo. Eso es un homenaje al PLD. El PLD debió sentirse orgulloso por eso y darle un discurso al país. ¿Qué hizo el PLD? Dijo, mierda, no. No están diciendo comer solo, vamos a cambiar, vamos a hacer como ellos. Y empezaron a regar comida en patana. Y poco a poco se fueron convirtiendo en una máquina electoral ciega. En una maquinaria electoral, en un cascarón ideológico. Y ganamos más elecciones. Bien. Pero esas elecciones iban ganándose a costa Bien. De desnaturalizar el proyecto del partido, de perder su esencia. Bien. Y llegamos al punto de que terminamos reproduciendo el comportamiento de Jacobo Masluta y Jorge Blanco, donde los instintos primitivos, primarios, y los egos de Leonel y Danilo dañaron el futuro del proyecto. Y con esto termino. Bien. ¿Qué debe hacer el PLD ahora para quitarse todo ese balaguerismo de encima? Yo digo que Balaguer era bueno para ganar elecciones, pero no para gobernar, para ganar elecciones. Entonces, para gobernar usted tiene que tomar a Bosch. Y la idea es mezclar ese pragmatismo electoral balaguerismo que se apoderó del PLD,
Y es Balaguer quien dirige el PLD ideológicamente hoy, no es Bosch. A Bosch nada más lo voceamos en los mítines y en la consigna. Pero la práctica diaria del PLD es balaguerista. Entonces, si el PLD no quiere que le pase lo que le pasó al Partido Reformista, que tiene un 2% hoy, un 2%, el PLD tiene que unir ese pragmatismo de Leonel y Danilo con los ideales de Bosch y buscar un modelo armónico que mezcle la calidad de Bosch con la cantidad necesaria para seguir ganando elecciones. Bien, pues entonces, señores, vamos inmediatamente con el comentario de Aniverca. Hoy Aniverca, tanto Laura Costa